Amigos, amigas, un placer tenerlos en una emisión más de Consumo TIC. En esta ocasión, como debe de ser obligado, estamos casi por cerrar el ejercicio fiscal 2020 y pues se hace obligado a hacer un repaso de las cosas que sucedieron en este año totalmente atípico, si concuerdan conmigo, y obligadamente también pues las cuestiones, los temas relevantes que esperamos que sean abordados desde los primeros meses del 2021. Para esta plática tenemos a nuestro gran invitado, a Jesús Romo, el director de Telconomía, una consultora muy importante en materia de telecomunicaciones. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Pues muy contento de estar aquí platicando aquí con ustedes otra vez en Consumo TIC y pues listo para tratar de cerrar el año sobre algunos de los temas e inquietudes, ¿no?, del mercado de telecomunicaciones mexicano. Sí, Jesús, yo decía en otras emisiones, qué bueno que termine el 2020 antes de que termine él con nosotros, porque sí, ciertamente ha sido un año muy complicado. Muy atípico. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuáles fueron las cosas más complicadas a las que se tuvo que enfrentar la industria de las telecomunicaciones? ¿Cómo ves tú el desempeño que tuvieron, sobre todo para superar esta crisis que fue muy democrática, ¿no? Todos los sectores productivos, sin salvarse uno solo, se tuvieron que enfrentar pérdidas económicas, pérdidas en ingresos, desempleo galopante, en fin, una serie de cosas por las cuales decíamos al inicio de esta plática, ha sido un año totalmente atípico. Pero en tu opinión, Jesús, ¿cuáles son las cosas con las que te quedaste, con las que te quedas en este 2020? Pues mira, concretamente hablando de tecnologías de información y comunicación, así para agarrar como un espectro relativamente amplio, vimos que fue un reto muy importante para la industria de telecomunicaciones móviles, no nada más en México, sino a nivel de América Latina. El segundo trimestre del año fue una crisis para la industria de las telecomunicaciones. Fue una coyuntura en donde vimos reducciones, sobre todo en los ingresos por equipos, o pagos de equipos. Hubo casos digamos, operadores de algunos países de América Latina donde las caídas estuvieron en el orden de 40% arriba. Sí. También algunas contracciones, obviamente, de servicio, en el tema de que si somos un país, una región de mucho prepago, pues hubo también esa merma, ¿no?, de las recargas. Entonces, para la industria de las telecomunicaciones móviles fue una crisis. Parece que en el tercer trimestre hubo una buena recuperación. En el cuarto trimestre, dependiendo de cómo nos va, si tenemos que ejecutar cierres en algunos países, podemos tener un trimestre relativamente decepcionante con respecto a años anteriores, ya que los últimos trimestres siempre traen ingresos extra por las promociones de fin de año, este tipo de cosas. Ahora, lo interesante fue que en la industria de las telecomunicaciones fijas, que en este caso los centramos mucho en el acceso a Internet, fue un poco al revés. O sea, hubo un crecimiento. En el caso de México, los competidores de Telmex tuvieron un crecimiento interesante en cuanto a suscripciones y también por ahí en ingresos. Entonces, creemos que fue un año en donde vimos cierta fragilidad en el mercado, ¿no?, de las telecomunicaciones móviles, pero robustez en las redes que yo me acuerdo que al principio de que íbamos a iniciar el periodo de cuarentena o el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se hacían algunas preguntas o especulaciones de si se iba a caer el Internet en México, ¿verdad? Que si se iban bueno, concretamente si las redes se iban a saturar. Y la verdad es que no, ¿verdad? También como los mismos operadores ven que digamos, toda la cadena, ¿no?, de valor en las telecomunicaciones ve que estamos más orientados a video, las redes han estado evolucionando para atender, ¿verdad?, estos picos de demanda y digamos, estas cargas. Entonces, en la parte, digamos, de telecomunicaciones tenemos como que esa dualidad, y también creo que fue una época de prueba, pero también en donde tenemos que tomar la conveniencia de estos sistemas como de comercio digital, trabajar desde casa. O sea, como que pusimos a prueba por necesidad muchos de estos casos de uso que algunos veníamos proyectando de no, esto no se va a adoptar nunca, pero que hay que moderar también parte en lo personal, yo encuentro medio
yo no quiero decir ofensivo, más bien insensible, a algunas posturas que leo en el ámbito de las telecomunicaciones que dicen, en 2020 nos aceleró digitalmente. Pues sí, pero a costa de cuántas vidas, ¿verdad? Y a costa de la salud de las personas. Entonces creo que esa no debería ser la postura desde gente que busca informar sobre la industria de las telecomunicaciones. Creo que la postura debe ser, tuvimos por necesidad que hacer una prueba de estos modos de trabajo, de comerciar, de educarnos. Tenemos que ahora, o sea, reconocer la vulnerabilidad de nuestro entorno. Y segundo, ¿verdad? Pasar a la prueba de cómo establecemos actividades virtuosas, ¿no? Por ejemplo, lo del teletrabajo, que sabemos que puede tener un impacto ambiental positivo, pero estamos ahora, por ejemplo, ahora la iniciativa de cómo se va a configurar que los patrones paguen proporcionalmente la parte de la luz de internet que usan los hogares. Entonces, Sí. tenemos que meternos de lleno en esos temas, pensando que las pandemias pueden ir y venir, ¿verdad? Entonces, son como dos cosas que a mí me deja desde la parte de telecomunicaciones, que fueron quizás las más destacadas en 2020. Sí, sin duda fue un año de verdad de grandes lecciones, ¿no? Qué decir también de la educación y del sistema de salud que tuvieron, como bien dices, Jesús, pues de subirse a esta ola, a esta dinámica de buscar de alguna manera una transformación digital mucho más acelerada. Lo que estaba exigiendo la situación de crisis exigía tiempos de respuesta, pero inmediatos, ni siquiera para ponerse a pensar o planear esto en el lápiz, a ver qué sale para el próximo ejercicio fiscal, sino exigían precisamente respuestas de horas, de semanas, de días. Y esto creo que sin duda ha sido una de las grandes lecciones que nos deja esta crisis, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, la famosa palabrita esta hora de la resiliencia, ¿no? De cómo soportaron precisamente las redes, los operadores tuvieron un buen desempeño, sin duda, con los bemoles que nunca falta, porque estamos hablando de que después de que las conexiones en casa eran de una o dos de cada uno de los familiares y de por esporádicas horas, pues no, la casa se tuvo que convertir precisamente en un centro de trabajo, en un centro educativo, en un centro de atención de salud y además la mayor de las veces conectados todos con múltiples dispositivos y que esto sin duda puso a prueba el estrés precisamente al que fue ajustada las redes. Hablando de cuestiones de regulación, Jesús, ¿qué cosas son las que tú ves en el horizonte precisamente? Hay temas importantes que no sé si coincidas conmigo que empiezan este 2020 un poquito para abandonar ya de lo que se ha hablado muchísimo, ¿no? Este 2020 atípico. Pero empezando a hablar ya con miras hacia el próximo año, hay procesos importantes que iniciaron este año y me refiero a la licitación IF10, en donde la materia prima, el insumo básico que es el espectro radioeléctrico, ya empezó a tener un lugar preponderante. Se ha hablado mucho de eso desde la creación del presupuesto de egresos y de ingresos del 2021. Se empezó a hablar mucho de este insumo básico para los operadores. Pero en 2021, sin duda, también va a tener un lugar sumamente preponderante, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de este tema, Jesús? Bueno, la licitación IFT10, bueno, creo que en México de repente es interesante cuando vienen licitaciones de espectro, cuando las tratamos de ligar. Recuerdo el caso de la licitación 21, pues al avance de un servicio de la banda ancha móvil. En ese entonces estábamos hablando todavía de 3G, algo de 4G, pero en este caso la licitación IFT10 va a ser una subasta como le dicen en Brasil, una subasta de sobras, que es, digamos, espectro que ha sido o devuelto o que no se ha utilizado, que no se ha asignado. Entonces, esta es una especie de antesala de otra licitación que creo que va a ser más mediática y va a ser muy interesante para México porque es la licitación, digo, todavía no tiene un número, pero es la que le va a seguir y que va a ofrecer, por lo que sabemos hasta ahorita, la banda de 600 MHz y la banda de 3.5, parte de la banda de 3.5 GHz. Para el público lo importante, o cómo le podemos resumir la importancia de estas bandas es que es
espectro que no estaba siendo usado, ¿verdad? Para telecomunicaciones móviles, hay tecnología disponible ya, y que muy probablemente va a ser espectro o capacidad fresca para que se desarrollen, digamos, las primeras redes 5G completamente solitas, las que no se van a palar en las muletas de las redes LTE. También decirle al público, es muy probablemente que antes de esta licitación, en México sepamos o se dé a conocer que se realice un despliegue de una red 5G, utilizando una tecnología que se llama Dynamic Spectrum Sharing, que esencialmente lo que hace es que espectro que ya estás utilizando para redes LTE, te doy el caso, por ejemplo, de América Móvil en Brasil, creo que ellos están utilizando parte de su portafolio de la banda de 2.5 GHz para alternar entre conectividad LTE y 5G en algunas ciudades. Eso yo apostaría, bueno, yo proyecto que es de las primeras cosas que vamos a ver en México, porque tenemos operadores que tienen relativamente un portafolio alto de espectro, en este caso AT&T y Telcel, pero la licitación IFT10, digamos que puede asignar, digamos, de las obras más interesantes son algunos municipios, algunos bloquecitos de la banda 2.5 GHz, ese podría ser interesante, y hay otras bandas de espectro que vienen incluidas en la IFT10, que digamos es capacidad de 800 MHz que regresó AT&T. Digo, no me quiero poner muy técnico, pero es capacidad que pudiera, digamos, ser acoplada para dar capacidad en algunas regiones muy específicas. Hay dos bandas que se van bueno, dos bloques de bandas que se van a licitar a nivel nacional. Si recuerdo bien, pues es una parte de AWS y 1.9, pero digamos, para el público lo importante es saber que esta licitación puede ser capacidad adicional en los bloques que aparecen ser más interesantes serían, podrían atender una demanda más targeteada, más digamos, dirigida de algún operador, que aquí estaríamos hablando de América Móvil o AT&T. Hay que recordar que parte del espectro que va a haber en la subasta lo regresó AT&T, entonces no sabemos si vaya a haber una demanda del mismo operador, ¿verdad? Es complicado. Oye, lo cierto, Jesús, es que aquí empezamos ya a verle la utilidad del acuerdo que tuvo América Móvil con MBS para obtener estos bloques de la 2.5, ¿no? Correcto. El público debe recordar que el servicio que se daba, la banda 2.5 con MBS, es un servicio de televisión de paga, hace mucho, ¿verdad? Entonces no se otorgó de manera nacional, creo que los bloques son municipales y son los que le compra después, compra, decirlo muy coloquialmente, Telcel a MBS para ahora darte banda ancha móvil. ¿Para qué sirve la banda de 2.5 GHz, por ejemplo? Bueno, pues muy probable, la gente que migró a teléfonos que les da este icono de 4G Plus y todo eso, es capacidad adicional para LTE, que está permitiendo que en México pues haya que le llaman 4.5G, 4G Plus, que es LTE avanzado o LTE avanzado Pro. Es mejoras a banda ancha móvil. Pero te digo, esta licitación son en países de América Latina, México, Brasil, ocurren estas subastas de capacidad que está ahí suelta, a ver si viene o no. Si no hay tanto, yo como te digo, son dos operadores los que sabemos que van a estar interesados en espectro de ahora en adelante, porque Telefónica lo va a regresar. Moderar expectativas, ¿verdad? Si en esta licitación no hay interés, no quiere decir que el IFT esté diseñando mal los procesos, simplemente pues no hay demanda para esos bloques de espectro, pues está complicado, ¿verdad? Que participen a fuerzas. Y otra cosa que también un nuevo entrante, que esa es otra de las preguntas, ¿no? De que si en una subasta se puede aprovechar porque hay un nuevo entrante, es complicado en un mercado en donde ya está, yo te diría, no necesariamente muy maduro en la parte de móvil, porque esperamos que sigan creciendo las líneas, pero que ya está muy establecido cuál es la estructura de ese mercado. Es complicado que esta licitación vaya a traer algún nuevo entrante. Entonces, moderar expectativas, pero es muy importante que un regulador esté ofreciendo continuamente espectro, porque en América Latina precisamente el problema es que las subastas luego ocurren cada 4 años, ¿verdad? Cuando ya estás muy saturado, tienes que creció mucho tu base de usuarios, todo el mundo está usando la red de datos, pero tú no tienes capacidad. Entonces es muy positivo que se hagan estas subastas. Si no hay interés, pues tal vez pasará para otro año. La más mediática, la que creo que puede tener más impacto, les comentaba, es la de 600 y 3.5, porque muy probablemente la vamos a tratar de codificar como una subasta 5G, ¿verdad? 5G puede utilizar muchas bandas de espectro. Sí, pero que sea exclusivo, pero así se va a brandear, digamos.
con miras al umbral de la hiperconectividad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y ciertamente, bueno, pues ahí es a donde eh, se ve difícil porque también hay que decirlo, ¿no? AT&T ya también ha medido un poco, limitado un poco el terreno, diciendo que pues la cuestión de prepararse para el desarrollo y el despliegue de 5G, pues tiene que empezar a mostrar su necesidad del propio mercado, porque desde su punto de vista parece ser que si no está latente esa demanda, pues lo único que podría ser es un mal momento para empezar a desarrollar fuerte esta quinta generación de redes, ¿no? De la 5G. Eh, Obvio, los resultados mayores, los de mayor peso, las vamos a tener ya hacia el 2021, ¿no? Como lo señala el calendario del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no, Jesús? 21, 22 y también otra cosa, recordar que los operadores ya tienen, bueno, en este caso Telcel y AT&T, ellos ya tienen parte de la banda de 3.5 GHz que, digamos, está siendo la base de muchos desarrollos de 5G en el mundo, o estamos con miras en el mundo a que sea como uno de los cimientos de las redes de próxima generación. Entonces también ahí ese es un comentario muy interesante, ¿no? De prepararse para las subastas, pero también por otro lado, digamos, los operadores ya tienen espectro que pudieran utilizar, digamos, espectro fresco que no está destinado ahorita para 3G o 4G, lo podrían destinar para desarrollar algunos servicios de 5G en México. Te pongo un ejemplo, AT&T que tiene ya un bloque de 50 MHz de la banda de 3.5, que es un bloque que hereda de Nextel cuando lo compra, pues podrían desarrollar ellos un servicio fijo inalámbrico, o sea, como el Internet a casa, que ya se comercializa, pero que sea 5G. Esto es viable porque los bloques que renovaron hace poco, o sea, esas licitaciones que se dieron en su tiempo, perdón, esos bloques de espectro de la banda 3.5, que en su momento eran, si recuerdo bien, para impulsar la tecnología WiMAX, se renovaron hace poco y bueno, pues ya son bloques de espectro que podríamos ver para 5G. A pesar de que ya se renovaron esas licencias, todavía no tienen un servicio, perdón, una autorización para que den servicios móviles, pero podrían dar este tipo de servicios fijos. Entonces, también esa es otra de las cosas que si AT&T y Telcel son los que van a estar interesados en la, digamos, entre comillas, subasta 5G de 2021-2022, moderar también porque ya tienen ellos algo de este espectro, ¿verdad? Que incluso va a ser, se van a ofrecer creo que 100 MHz o creo que un poco más. Entonces, pues también modular un poquito por ese lado. Claro. Perdón, sin olvidar también que el desarrollo de la 4G LTE va a tener que seguir su curso, ¿no? Porque hay que decirlo también, no se ha agotado el beneficio que otorgan este tipo de redes y me parece que antes de treparnos al 5G, pues hay que sacarle provecho a este despliegue en el cual sin duda se ha invertido muchísimo, ¿no? Sí, va a ser la tecnología, digamos, de respaldo de la conectividad inalámbrica o móvil inalámbrica en México. En muchas partes del mundo lo va a seguir siendo. Entonces van a convivir estas dos tecnologías. Es un poco con lo que pasa actualmente. El día de hoy utilizamos, por ejemplo, para la red de datos, generalmente vas a estar utilizando la red 4G, pero cuando hagas llamadas de voz a gente que no esté en tu misma red, va a ser a través de la red 3G. Entonces, claro, o sea, va a haber una convivencia de este tipo de redes. Incluso por ahí hay países, ¿no? En Asia, creo que Singapur, un caso, donde el apagón 3G va a venir antes que el apagón 2G, ¿verdad? Porque el 2G, las redes 2G están soportando algunas aplicaciones de máquina a máquina, ¿verdad? Comunicación de sensores o algo así. Entonces, van a ser un poquito más longevas esas redes y las de 3G, pues ya se van a acabar en algunas partes como ser el fallback de la red de voz o cosas así. Entonces, va a haber una convivencia y también el público, yo creo que aquí lo interesante es de que considere que el salto a 5G en México probablemente va a ser un proceso relativamente suave, ¿verdad? O sea, puede que inicien los primeros despliegues en las principales zonas urbanas, pero tú hasta que decidas comprarte un nuevo teléfono que incidentalmente ya va a traer el chip, digamos, el hardware necesario para que sea, digamos, 5G,
pues tú no vas a cambiarte por tener ese servicio, ¿verdad? Lo vas a hacer porque ya te tocó renovar un teléfono, y ese modelo ya viene listo, ¿verdad? También los operadores, digo, dependiendo a quién le preguntes y que son de OVEAS, pues ellos lo consideran como, pues esto va a venir como el cambio que vimos de 3G a 4G, ¿verdad? Se adoptan esta cuestión del servicio de datos móviles y progresivamente como que hay este interés en planes de más capacidad. Muy probablemente así lo vamos a empezar a ver en 5G, pero bueno, también hay algunas aplicaciones interesantes, que eso ya queda para otro día, que es, por ejemplo, el 5G puede ser una solución para lugares en donde no te llega fibra óptica o como para meter más competencia, servicios fijos, puede ser un servicio de internet fijo y también, por ejemplo, se pueden establecer redes 5G privadas para uso de industria o incluso en la parte de agroindustria. Pueden ser casos bien interesantes.